A la tarde otra. Les saludo a los chicos del Zoom, les saludo a todos. Feliz 25 de mayo de guardia hoy, chicos, a meterle con todo, ¿sí? Así que esta es nuestra semanita, chicos, ¿sí? Primero vamos a hacer como hicimos ayer, primero repaso y con el tiempito que si nos llegara a quedar, entonces seguimos adelantando cositas, chicos, ¿sí? Pero ahora vamos a cambiar las prioridades, chicos, ¿sí? Chicos, y viste de que ayer estábamos repasando la parte de informática, chicos, ¿sí? Entonces vamos a seguir con la parte de informática, una parte, chicos, de metodología de estudio por las dudas. Acuérdate que nos preparamos para la guerra, por lo tanto tenemos que saber todo, ¿sí? Para verla, si hay que hacer referencia bibliográfica, chicos, que la podamos entonces hacer bien. Hacemos así como un aproximado, chicos, que si nos llega a tocar, lo podemos hacer perfectamente. Y luego, si nos dan los tiempitos, chicos, a la salida hacemos compartir pantalla y muestro diferentes artículos y qué tenemos que mirar si fuera una página de un artículo, ¿sí? Los otros años, como chicos, por ejemplo, cuando tenían que, les mandaban así una banda de 15 artículos. De los artículos no les mandaban enteros, sino les mandaban una o dos hojas, chicos, ¿sí? Y entonces, esa hoja del artículo vos tenías que hacer una serie de análisis, chicos, ¿sí? Entonces, también estar preparados, vamos, si nos da el tiempito y si no va a ser en la tarde, chicos, pero sí quiero que compartamos, decir, bueno, un artículo deberemos ver esto, esto, esto. Si nos da un pedazo, entonces, chicos, decir, de ese segmento que tenemos que llegar entonces a decidir y luego tener un orden de qué llegar a ver, chicos, ¿sí? Entonces, cada vez que vos, en realidad el orden, chicos, depende de lo que te preguntan, pero hay una serie de cosas que sí te facilita a luego hacer las preguntas, chicos, ¿sí? Bien, ahora sí, seguimos primero con lo que estábamos y luego, chicos, llegar a seguir hablando de esto, ¿sí? Entonces, estábamos entonces con la parte de informática. Chicos, ahora vamos a terminar con todos los puntitos pendientes, significa que en la tarde empezamos ya con el repaso, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo ya de manera más rápida lo otro que habíamos visto para, chicos, a modo de repaso para que nos quede de transversales, chicos, ¿sí? Bien, vamos entonces con la parte de Word. La verdad que ayer sí lo mencionamos al Word, chicos, bastante, así que a él no le doy tanta bolilla, pero recordate, chicos, de que se encuentra el Word como, acuérdate, como Google Docs, chicos, esa como referencia, y el Google Docs está dentro del Google Drive, chicos, entonces de tener en cuenta dónde se llegaran a guardar los documentos, chicos, ¿sí? Luego, ¿te acordás de que también en Word teníamos que hay siglas? PDF era una que nos tenemos que acordar, ¿sí? Y te acordás que era formato de documento portátil. Este es importantito, chicos, ¿sí? Entonces, formato de documento portátil, ¿sí? Recordate que como son siglas en inglés, va de atrás hacia adelante las siglas, ¿sí? Entonces, por ahí no te sale exactamente la palabra, chicos, formato de documento y el portátil no te sale, entonces poner, entonces más o menos puede llegar a ir, ¿sí? Pero tratemos de acordarnos y por ahí te acordás y corregile, chicos, ¿sí? Entonces, PDF, recordate nada más que ayer habíamos dicho que era una versión de, ¿te acordás que la primera versión fue el del 93 y la versión de Acrobat, ¿sí? Viste que ahora PDF tiene muchas versiones, ¿sí? Bien, chicos, luego dentro de las características, ayer estábamos, chicos, eso luego lo vamos a hacer en el repaso, ¿sí? Que hicimos encabezado, pie de página, en cuanto a cómo, qué ubicación llegará a tener. Chicos, habíamos hecho para el ramo anterior. Ahora, chicos, les voy a hacer hice un poquitito nada más, lo tengo que completar, que sea solamente informática, ¿viste? Entonces, queda aislado las preguntas de informática con todo lo que es transversales. Voy a cortar y, chicos, capaz que en una o dos preguntas, pero por ahí vos necesitas una o dos preguntas, ¿sí? Entonces, de tenerlo, lo voy a apartar de las otras preguntas, excepto que fueran las de rescate, que ya me quedan formateadas, chicos, ¿sí? Bien, luego, chicos, ¿te acordás? Notas al pie, que ahí había un detallito, en qué ficha o en qué pestaña te dice. Viste acá que dice pestaña insertar, pero la pestaña donde estaba. Chicos, las notas al pie eran referencia y recordemos.
¿te acordás, chicos? Notas al pie que aparecía AB y con una potencia, ¿sí? Entonces, la potencia que indica, indica de que es la referencia 1, 2, 3, 4, 5 y ese numerito donde puede estar aclarado abajo o al final, ¿sí? Chicos, con respecto a las referencias bibliográficas, en un ratito vamos a ir a ellas, nos dedicamos solamente a ellas, ¿sí? Avanzamos entonces a donde nos habíamos quedado, chicos, que era en PowerPoint, ¿sí? Entonces, este era para decir, chicos, aquí la parte de Word, importante para acordarnos de memoria, ¿sí? Con respecto a PowerPoint, chicos, por las dudas, primero, PowerPoint, mira, hay oraciones que aparecen, te dice, si usted quisiera con el texto leído realizar, y aparece textual, chicos, ¿sí? Y lo leo, una representación ideal para diagramar, resumir, contextualizar y graficar datos, viste que aparecen por ahí, chicos, unas definiciones muy particulares, ya sean primeros o segundos párrafos. En el primero aparecen, chicos, entonces estas denominaciones, ¿sí? Luego, chicos, hay unos, por las dudas, no lo creo, era pregunta de antes, pregunta vieja, pero está en el apunte, chicos, ¿sí? Componentes del PowerPoint, chicos, ¿sí? Entonces, dentro de los componentes del PowerPoint, entonces hay, cuatro de ellos. Mira, chicos, uno es, y ¿te acuerdas que Geeko? Ya te lo habíamos visto, chicos, ¿sí? Entonces es la interfaz gráfica del usuario, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué permite? Antes, chicos, las computadoras tenían solamente letras, luego fueron cambiando los colores y luego por fin llegaron los gráficos. Entonces, GUI es interfaz gráfica del usuario, ¿sí? Entonces, se basa en esta interfaz gráfica, chicos, del usuario, ¿sí? Entonces, por las dudas, se basa en gráficos, ¿sí? Eso es lo que nos quiere llegar a mencionar. Luego también, chicos, entonces, ¿qué es lo que llegará a tener? Animación, chicos, llegará a tener texto, y luego, chicos, te menciono la parte de gráficos, ¿sí? Entonces, por las dudas, este seguí, no debe ser que pareciera, y él no tiene ninguna historia, ¿sí? Entonces, recordate de atrás hacia adelante, ¿sí? Interfaz gráfica del usuario, entonces estos permite la incorporación de imágenes, animaciones, textos y gráficos, ¿sí? Bien, chicos. Mira, al repasarle de no, también me parece ya más para el integrador, pero no acá. Hay unas preguntas que aparecen dentro de la, chicos, del PDF de PowerPoint, ¿sí? Y dentro de ellas te dice qué es FreePic. Y voy a decir, bueno, mucho gusto. Y entonces, chicos, allí por las dudas, un banco de imágenes, chicos, ¿sí? Entonces, por las dudas dentro de estos, acá también, chicos, te aparece entonces PrintPic. Entonces, es un banco de imágenes, chicos, ¿sí? Entonces, qué sé yo, justo aparece una pregunta, no aparece la teoría puesta, solamente aparece la pregunta. No lo creo, chicos, para nada, pero no estoy salteando como nada, chicos, ¿sí? Luego, ¿te acuerdas que PowerPoint tenía otras denominaciones? ¿Te acuerdas en Google? Entonces era Google Slide y acordate cómo se escribe, Slide, ¿sí? Y luego, si no, presentaciones. Entonces, si tenés que decir cómo aparece el Google y dale que pones las dos palabras, chicos, ¿sí? Entonces pones primero la que es en inglés, ¿sí? Entonces, Slide pones primero, entre paréntesis, presentaciones y cubrís todo, excepto que diga una sola palabra, andate a la de inglés, chicos, ¿sí? Entonces, ir a la parte de Slide, ¿sí? Luego, chicos, ahora sí los componentes que llegaran, viste que acá serían los componentes que llegaran a ser de PowerPoint, ¿sí? Y luego te aparece la parte de los componentes de la GUI, de la interfaz gráfica, de lo que se ve, chicos, ¿sí? Entonces, luego te dice cuáles son los componentes de la GUI. Entonces, los componentes de la GUI es cuadradito, chicos, ¿sí? Entonces, dentro, lo hago acá porque ahí quedó el título, chicos, ¿sí? Entonces, acá llegarán, chicos, a presentar, recordate de que existen las diferentes barras, acá voy a colocar así, y acá abajo, acá viste que está el cuadradito, y acá, chicos, en el costadito están los otros cuadraditos, ¿sí? Sugerencias, dale que te acordás de memoria, chicos, ¿sabes? Entonces, ¿te acordaste que lo que aparece acá está, viste, acá tenemos una barra, acá llegáramos a tener otra barra, chicos, ¿sí?
y acá abajo, entonces tenemos la otra barra, ¿sí? Entonces, mencionada 3 barras, ¿sí? Entonces, de las 3 barras, tenemos la barra de acceso rápido, ¿sí? Entonces, esta es la de acceso rápido, ¿sí? En tanto que esta otra, chicos, que está acá más arriba, entonces, ¿te acuerdas que era la barra de título? Y te acordás, esta, chicos, que tenemos aquí abajo, llegará a ser la barra de estado, ¿sí? Entonces, allí, luego si llegáramos a ver el cuadradito, chicos, directamente esta llegará a ser la diapositiva, ¿sí? Entonces, en ese no hay problema. Y esto que está acá en el costadito, ¿te acuerdas que era? Este llegará a ser el panel, chicos, ¿sí? Y en ese panel es panel de esquema, aparece, ¿sí? Entonces acá llegáramos a tener el panel de esquema, ¿sí? Pocas veces por allí se utiliza, chicos, acá suele uno escribir si uno está pasando y querés hablar y justamente estás hablando y pasando desde acá y te miran, entonces acá, chicos, aparece realmente como hablándote chicos, como un machete, se llama panel de notas, chicos, ¿sí? Entonces acá llegáramos a tener el panel de notas, ¿sí? Lo que tomaron en los diferentes tiempos, chicos, fue las barras, ¿sí? Entonces, ¿qué barra es la que, la verdad es que aparece acá, chicos? Ahí aparece desde el horario, el zoom, de agrandar, achicar, el número de diapositivas, el horario, ya dije el horario, la parte de fechas, el número de información, o si uno está o no en internet, es realmente la barra de estado con todas sus características, ¿sí? Y te dice cantidad de diapositivas, idioma, me había olvidado, comentarios, visualización, acá estaba el zoom y demás, chicos, ¿sí? Suelen decir esa característica, ¿sí? Acuérdate, en la barra de título aparece el título que llegara a estar. Si no dice nada por defecto, entonces dice, chicos, título 1, ¿sí? Entonces, acá dice el PowerPoint y estamos, chicos, entonces con el título sin mencionar, ¿sí? Bien, listo. Entonces, ¿cuántas barras de acceso? 3 barras de acceso rápido de título de estado. Re bien, chicos, si nos llega a tocar esto, venga, entonces lo llegáramos a hacer, pero tienen que ser exactos los nombres, chicos, ¿sí? Diapositivas, panel de notas, panel de esquema, chicos, ¿sí? Entonces, recordarte acá en la parte de esquema y acá en la parte de notas, chicos, ¿sí? Bien, ahora, chicos, con respecto a la parte de texto, entonces acá lo llegará a decir. La verdad es que no está diseñado para hacer texto, entonces vos abrís una diapo y empezás a escribir, no escribe nada, chicos, ¿sí? Entonces, para que escriba, ¿te acordás de que había? Viste que si aparece eso que aparece así, ¿te acordás que era ese se llamaba marcador de posición, chicos, ¿sí? Entonces, marcador de posición, ahí sí uno puede llegar a escribir, chicos, ¿sí? La otra, insertar cuadro de texto, chicos, ¿sí? Entonces, al insertar cuadro de texto, entonces uno lo puede llegar a escribir. O te acuerdas que la otra manera de escribir era insertar una imagen y pones clic en la imagen y podías entonces, chicos, escribir arriba de ella, ¿sí? Entonces, el texto o es en el marcador o insertar cuadro de texto o adentro de una imagen te permite realmente llegar a hacer los dibujos, chicos, ¿sí? La otra cosita, en la parte de gráficos. Chicos, en la parte de gráficos permite insertar gráfico como en el Word. Si uno está conectado con el Excel, te permite inclusive modificarlo al gráfico, igual que en el Word, chicos, ¿sí? Como que te da la posibilidad. Si yo llegara a decir, che, quiero insertar un gráfico, y bueno, se pone en la ficha o pestaña, chicos, o command, en realidad es ficha o pestaña, chicos, ¿sí? Entonces, insertar y ahí va la parte de gráficos, ¿sí? Chicos, gráficos e imágenes se las pueden un poquito nomás editar, pero detallito, chicos, a modo de referencia. Si yo te dijera, yo puedo editar y dibujar en PowerPoint, no está diseñado para eso, ¿sí? Sí se puede hacer mucho más en el Word, pero acá no se puede hacer. Entonces, acá si te dijera, es un editor de imagen, entonces acá el PowerPoint voy al no. Entonces, no es editor de imagen, chicos, ¿sí? No es editor de imágenes, uno puede hermosear un poquito las imágenes, pero hasta allí nada más, tenés que traerlas ya bastante editadas, chicos, ¿sí? Bien, y la otra cosa con respecto a PowerPoint, recordate dentro... ¿viste? Acá está la barra de títulos, acá faltaría, chicos, la barra de herramientas, ¿sí? Entonces, aquí en la barra de herramientas, más allá de insertar,
hay dos importantes, chicos, ¿sí? Ahora que ayer lo mencionamos, animaciones. Entonces, dentro de estos, entonces, chicos, tenemos animaciones, y te acuerdas que las animaciones podían ser de 4 tipos, y antes de llegar a decir, chicos, dice que da la posibilidad de que al insertar animaciones, que fuera más dinámico, pero si uno exagera, ya queda raro, viste que si exagera realmente en esto queda raro. Entonces te dice de que llegara, sí, acordate que esto era de entrada, de salida, chicos, de salida, de énfasis, entonces de entrada, de salida, de énfasis, y acá, chicos, es uno personal o personalizado, que por allí, chicos, te dice más trayectorias, ¿sí? Entonces acá, más trayectorias, no importaría tanto como estos tres, chicos, sí, animación. Y luego, ¿te acordás de que en el otro se llamaba transición? Y te acordás, en la transición eran otra vez movimientos, chicos, ¿te acordás entre qué diapositiva y diapositiva? Entonces, entre la diapositiva anterior y la actual, ¿sí? Entonces llegaron a ser movimientos que hay entre la diapositiva, entre la diapositiva anterior y la actual. Entonces, si la actual es la 4, va a ser entre la 3 y la 4. Lo que agregues va a ser entre la anterior y la que tengas, chicos, ¿sí? Entonces, eso es la transición. Acuérdate de que es ficha de transición, y ahí ya aparecen todas las que pudieran llegar, chicos, a mencionarse. Antes de seguir, sé que es una, qué sé yo, pero no vaya a ser. Chicos, ¿te acordás de que si digo de entrada, te acordás el color que tenían con una estrellita era de color verde, ¿sí? ¿Te acordás que las de salida, te acordás que eran de color, la salida eran de color rojo, y las de énfasis, no tengo, serían de color amarillo, chicos, ¿sí? Entonces, en cuanto a la parte de estrellitas, ¿sí? Chicos, y luego lo que aparece también acá en la parte de PowerPoint, te dice qué icono representa, chicos, el archivo de audio de una diapositiva. Un parlantecito es, chicos, ¿sí? Entonces, ponele que esta diapositiva que inserté, yo también le inserté un audio, entonces a mí no me da la cabeza, pero chicos, es un parlantecito, ¿sí? El parlantecito está puesto de esta manera y así, chicos, ¿sí? No me da la cabeza, chicos, ¿sí? Pero aparece entonces el parlantecito, y eso que me indica es el icono de audio. Si vos estás pasando, el que ve en la proyección, ese icono no aparece, lo ves vos, haces clic y ahí entonces sale el audio, ¿sí? Luego, chicos, recordate de que hablando de otras fichas, dentro de las otras fichas, en insertar grupo multimedia, chat, ¿sabes? Entonces acá te voy a colocar así. Entonces, no, acá estaría. Acá estaría. Entonces, chicos, voy a colocar así. Entonces, en el grupo, perdón, en la ficha, insertar. Luego, acordate acá, ficha, y luego grupo. En el grupo multimedia, chicos, el grupo multimedia, cuando vas a abrir insertar, te acuerdas que está ubicado aparte, ¿sí? Y ahí es donde aparece entonces la posibilidad de insertar videos y audios, chicos, ¿sí? Entonces en multimedia acá aparece entonces la parte de video o la parte de audio, ¿sí? Nada más por las dudas, chicos, ¿sí? Entonces, para poner algún video o audio chicos, a las diapositivas, entonces, ¿qué ficha sería insertar? ¿Qué grupo multimedia, chicos? Y fíjate que sale, ¿sabes? Video, audio. Ahora, con respecto a la parte de video, ¿te acuerdas que estaban en dos formatos, chicos? ¿Sí? Un formato que era QuickTime. Entonces, acá dentro, acá los dejo. No creo, eso es realmente más para transversales, cuando uno tiene una ayudita a memoria, no tanto, chicos, para acá, ¿sí? Pero, chicos, al menos que nos llegue a sonar si tenemos que hacer por múltiple choice, ¿sí? Entonces, ¿te acuerdas que acá teníamos entonces QuickTime? Entonces, dentro de ellas, llegáramos, QuickTime, dentro de ellas llegáramos a tener MOV y MP4. MP4 me suena, chicos, a video, ¿viste? Entonces, MOV y MP4. Y el otro es Adobe Flash.
que chicos, con los videos que por ahí nos mandan en la facultad, viste que hay algunos que están en Adobe Flash, ¿sí? Y el otro, chicos, entonces, Adobe Flash. Chicos, la verdad que sería como más raro, chicos, que te llegaran a enviar esto, ¿sí? Y que te llegaran a tomar, pero no estamos jugando, ¿sí? Entonces acá, QuickTime, ejemplo, MOV MP4, ¿sí? Y el otro, Adobe Flash, chicos, que es una más particular, SWF, pero ese no me interesa. Ahora te dice, sí, también se pueden insertar, chicos, GIF. ¿Y te acuerdas que eran GIF, chicos? Son videos o imágenes prediseñadas, ¿sí? Entonces, chicos, en la parte de los GIF, viste que uno mire y decís, ah, sí, mira, este es un GIF porque es cortito y se mueve. Entonces, se puede llegar a insertar, entonces recordate que eran imágenes prediseñadas, ¿sí? Y luego también el hecho de que se pueden insertar los audios, ¿sí? Bien, allí con la parte de PowerPoint, chicos, ¿sí? Entonces ahora me dirijo hacia la parte de Excel, chicos, ¿sí? Bien, entonces me voy por aquí a la parte de Excel, ¿sí? En la parte de Excel también ayer mencionábamos, chicos, de que Excel llegara a ser una hoja de, chicos, es una planilla de cálculo, ¿sí? Entonces, acá recordemos de que esto llegara a ser una planilla, entonces planilla de cálculo, chicos, ¿sí? En la planilla de cálculo, entonces, ¿te acordás que los documentos, cómo se llamaban acá? Entonces, los documentos acá se llaman libros. Entonces, chicos, a diferencia que acá que dice documento o diapositiva, acá dice libros. Y cada libro, cada documento, entonces te acuerdas que estaba formado por hojas. Y te habrás chicos, en un Excel que llegáramos a tener así. Te habrás que aquí abajo, chicos, decía hoja 1, hoja 2, hoja 3, ¿sí? Entonces, recordate de que llegáramos a tener. Entonces, los documentos son libros que están formados por hojas. Chicos, las hojas son hojas de cálculo. Entonces está formado por hojas de cálculo, las cuales llegarán a tener columnas y filas, chicos, ¿sí? Con respecto a la parte de las columnas y filas, ahí aparece un número horrible, chicos, ¿sí? Que es el número que llegaran a ver de filas y el número de columnas, ¿sí? Tienes tanta cosa para memorizar que sería, pero si lo tenés, mejor en el cerebro, ¿sí? Entonces, chicos, las filas 16,384. 16,384. Este es el número de filas, perdón, el número de, chicos, el número de columnas, porque columnas hay mucho menos, chicos, ¿sí? Las columnas designadas con letras. Y recordate entonces, acá tenés A, B, C. ¿Y qué pasa si se empieza a repetir la letra? A, B, A, C, A, D, 3, A, C, A. Chicos, por allí puede inclusive aparecer un segmento. No lo creo porque están muy de transversales, no va a ir tanto a la parte de D. Esto, chicos, ¿sí? Columna. Y las filas sí son un montón, chicos, ¿sí? Entonces, las filas vengo a machetear el número 1.048. Entonces, 1.048. Y no me acuerdo los tres últimos números, 576, chicos, ¿sí? 576. Estas, recordad que están acá en la fila y estas sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, estas están designadas con números, chicos, ¿sí? No creo, ¿sabes? La verdad que no creo. Si fuera escrito, sí te creo, ¿sí? Si fuera, chicos, si tuviéramos que rendir a través de internet, ¿sí? Pero, qué sé yo, aparecen dos números, chicos, si te dicen cuál es fila y cuál es columna, entonces sí acordate de esto, ¿sí? Por ejemplo, si antes, chicos, aparecía opciones A, B, C, pero el antes era cuando inclusive informática se rendía un poquito aparte, te decían, una columna era 16.383, 16.384, 16.385. Porquería. Entonces, chicos, cuando aparecían estas preguntas, pero está en el PDF, chicos, ¿sí? Entonces, zafando entre nos, 16.000 uno, 1.000.000 el otro, ¿sí? ¿Qué hay, chicos? Menos columnas, ¿qué hay más filas, chicos, ¿sí? Y ponele que te diga, chicos, mira, que yo te llegaran a decir, che, pero no te hacen llevar calculadora, así que no es válido, ¿sí? Pero te digan,
qué número de, viste, cada uno de estos son celdas, qué número de celdas hay, es multiplicando todos los números, ¿sí? Entonces, allí como detallito, ¿sí? Ahora, chicos, hay unos, este sí puede llegar a ser preguntable. Uno empieza a poner los datos, chicos, y si yo quiero que, por ejemplo, estoy poniendo 4 y quiero irme a la celda de abajo, ¿qué tecla aprieto? Enter. Y ese aparece esto, ¿sí? Entonces, si yo llegara a tener, vamos a poner acá así, entonces yo llegara a tener acá, chicos, mis columnitas y tengo acá, quiero hacer, este de aquí, entonces acá tengo un número y quiero ir hacia abajo, Enter, chicos, ¿sí? Entonces, si yo quiero ir hacia abajo, la tecla es Enter. Sí, si yo quiero moverme de manera horizontal hacia la derecha, la tecla es Tab, chicos, ¿sí? Entonces, ahora, si yo hubiera querido moverme aquí hacia la derecha, entonces la tecla es Tab, tabulador, chicos, ¿sí? Entonces, chaki, ¿sabes? Entonces, este es a moverme hacia abajo y este es moverme hacia la derecha de manera horizontal. Primer párrafo del PDF de la facultad, chicos, ¿sí? Entonces, es para recordar nada más, chicos, ¿sí? Entonces, desde la celda Enter hacia abajo y luego, chicos, acá no sé qué dice, va hacia abajo y luego Tab para que vaya hacia la derecha de manera horizontal, chicos, ¿sí? Y luego la otra, chicos, si yo quisiera moverme para todos los lados, arriba, abajo y demás, están las otras que son las flechitas. Y las flechitas son teclas de desplazamiento, chicos, ¿sí? Y si no, entonces, ¿te acuerdas que tienen las teclitas que qué sé yo, que va así, que va así, que va así? Cada una con teclitas en el teclado. Entonces, recordate que son con las teclas de desplazamiento, ¿sí? Entonces, entonces Enter va abajo, Tab para la derecha, horizontal, chicos, ¿sí? Entonces, allí a tener en cuenta esos detallitos, ¿sí? Luego, chicos, te dice cómo es la interfaz. ¿Viste cuando hablan de la interfaz, chicos? Acá la interfaz gráfica que veo que aquí tiene el PowerPoint es este. Luego, ¿qué interfaz gráfica tiene esto? Tiene esta interfaz, tiene entonces una planilla de cálculos. Esa es la interfaz gráfica con, chicos, en este caso con la barra de herramientas adecuadas, chicos, ¿sí? Tiene un símbolo de la flecha, direcciones, el de la flecha de desplazamiento tiene la del teclado nada más, ¿sí? Que va hacia la izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿sí? Entonces así va de manera particular, ¿sí? Ahora, chicos, otra vez acá te acordás de que aparecen, chicos, el Google, ¿te acordás? El Google, en este caso, ¿te acordás que era Sheets? Y dale de escribirlo, chicos, bien, ¿sabes? Entonces, por allí el escribir mal, no creo ahora, pero chicos, Sandro, antes si tenías una de completamiento y era síndrome de burnout, ¿te acuerdas que te contaba? Y vos le escribías burnout, viste que le querés adornar un poquito, mal estaba, chicos, ¿sí? Entonces, a escribirla a las que son estas, chicos, son palabritas sencillitas, entonces para escribirlas bien, ¿sí? Chicos, ¿qué tiene de ventaja el Google Sheets? Que se puede hacer de manera colaborativa, ¿viste? Entonces, porque vos puedes estar y otras personas pueden entrar porque están en la nube, entonces pueden varios colaborar, ir modificando lo que vos estás haciendo, ¿sí? Es lo que tiene de bueno y de malo, chicos, ¿sí? Porque voy a poner, si no quiero que me toque el Excel que hice, ¿viste? Pero si otro tiene la posibilidad de entrar, lo va a modificar, chicos, ¿sí? Entonces, recordate, esa sería la ventaja, ¿sí? Luego, chicos, ¿qué se puede hacer en el Excel? Entonces, en el Excel se pueden hacer gráficos y recordarte, chicos, para hacer gráficos, primero que necesitas tener una tabla. Y, chicos, segundo, entonces se selecciona la tabla y una vez que se selecciona la tabla, entonces, chicos, se inserta el gráfico, ¿sí? Recordate de que en la partecita, chicos, que nosotros llegáramos a mencionar cuando llegáramos a insertar la parte de tabla, y entonces acá, luego, chicos, lo que se hace es que se inserta el gráfico. Detallito, acá vuelve de nuevo, chicos, en la parte de gráficos a decir tipos de gráficos, ¿sí? Y acá en el Excel, chicos, los gráficos que nosotros ayer los estudiamos como gráficos de barras,
los llama gráficos de columnas, ¿sabes? Y Excel habla bien, ¿sabes? Pero vos, acordate, para mí tenés que hacer como lo que dimos ayer, pero yo acá lo menciono, ¿sí? Entonces los tipos son los de columna, luego llegáramos a tener los de columna, así entonces, chicos, ¿sí? Los de barra, entonces dice, los de barra son así, y la verdad que está bien hablado, chicos, ¿sí? Porque así son barras, ¿sí? Luego mencionan, chicos, a los gráficos, en lugar de sectores, le llama gráfico circular. Chicos, y acá nos viene el pelo. Si tenemos un gráfico circular, ¿qué es no conveniente que hubiera que alguno de los valores tenga un valor de 0, ese no va. Si tiene valores negativos, ese no va. Si tenemos más de qué, 7, muy bien, ayer nos repasamos las desventajas, chicos, ¿sí? Y ahora sí aprovecho eso. Que tenga más de 7 en el circular no es conveniente. ¿Puede haber? Sí. Entonces, ponerle que hubiera un gráfico que te presentan, chicos, y tiene, qué sé yo, como 15 rayitas, decís, ¿qué error tiene que tiene más de 7? Que lo llega a ser confuso. ¿Qué no le gusta a la Facu? Saliendo de info, chicos, ¿sí? 3D, ninguno 3D, en la justificación, porque lo hace confuso, chicos, ¿sí? Si fuera de barras, ¿te acuerdas que era conveniente? No. Más de 15 barras no sería conveniente. Y si fuera de líneas, chicos, más de 5 o 6, dice, ¿sí? Da esas dos alternativas, ¿sí? Entonces serían los errores que por allí tuvieras que llegar a determinar. Si tenés que detectar errores en un gráfico, anda en orden. Primero, títulos, hazlo a tu manera, pero así, título del gráfico que tenga X e Y que tenga lugar, tiempo. Título de ejes. Chicos, si vos pones, por ejemplo, enfermedades, abajo en X era categorías y era valores. Y pones, chicos, enfermedades, HIV, COVID-19, hepatitis B, eso es categoría, no es título. El título luego tiene que ser uno que englobe a cada una de las cosas determinadas, ¿sí? Entonces debería decir enfermedades. Y donde dice valores, el número no me alcanza, que tiene que decir cantidad, porcentaje, qué sé yo, lo que sea, algo que diga que son esos números, chicos, ¿sí? Y luego, una vez que está, si el gráfico es adecuado, luego si es necesario que tenga leyenda o no, ¿sí? Entonces ahí haciéndote a un orden, ¿sí? Justamente acá, chicos, te hace mención de cada uno de de estas referencias, ¿sí? Y chicos, ayer, por ejemplo, mira, si tenemos barras, está bueno. Y si aparece acá, chicos, un numerito, entonces es como una ayudita que nos llegaran a hacer, ¿sí? Y esos puntos corresponden a datos de la serie de datos, chicos, ¿sí? Entonces, fíjate de que acá vamos a tener, che, acá tenemos 40, acá tiene 50, entonces acá aparece 40, acá aparece 50 y poner acá aparece 20. ¿Tienen que estar esos? No, no es necesario. Si están, vienen al pelo, porque llegaran a ayudar, chicos, ¿sí? Entonces, llegáramos a tener dentro de esos, que esos justamente me llegaran a determinar los datos de la serie de datos, chicos, ¿sí? Chicos, y también las denominan etiqueta de datos, chicos, ¿sí? Entonces, en cuanto a las, por allí, de denominaciones, chicos, ¿sí? Entonces, allí por allí también a estas se las suelen denominar datos de la serie de datos o etiqueta de datos, chicos, ¿sí? Bien, ahora, saliendo de esta partecita, vamos a la parte de fórmulas, chicos, ¿sí? Ahora sí que es llegar a ser preguntable en fórmulas. ¿Qué formato tiene que llegar a tener? Entonces, uno se posiciona aquí en esta barra, la verdad que acá aparecía y acá aparecía algo que decía, pongo acá FX, y entonces uno empezaba a escribir. Para que te dé bolilla el Excel y que le digas que va a tener fórmula, ¿qué debe aparecer primero, chicos? Igual. Luego tenés que poner en mayúscula la función. Media no es, ¿verdad? Que él detecta como promedio, o mediana, o moda, o desvío estándar. Esas son las que aparecen chicos, en el Excel, ¿sí? Entonces acá, ponerle, chicos, que entonces uno llegará a colocar promedio. Entonces recordate acá, el igual. Acá aparece, chicos, el cálculo que llegarás a necesitar. Entonces se habla de la función. Y acá, chicos, ¿te acordás de que
A esto se lo denomina argumento, pero sería el rango, chicos, ¿sí? Entonces, el rango, qué sé yo, A2, 2 puntos, A40. Entonces, es el rango de todos los números que quiero que llegara a salir, chicos, el cálculo, ¿sí? Recordad de que esto, chicos, como argumento que sabemos que corresponde al rango, estos dos puntitos son importantes. Dos puntitos que hace, incluye a todo este conjunto, chicos, ¿sí? Bien, teníamos entonces, este te suelen preguntar, ¿sí? Entonces, ¿con qué signo? Mira, voy a tal cual. Dice, cada vez que utilices una función o fórmula en la celda es necesario colocar, y vos decís, ¿qué es? Colocar el signo igual, chicos, ¿sí? Y luego la función y los argumentos, ¿sí? Chicos, acá recordando de todas las fórmulas, eran igual promedio, chicos, igual mediana, luego teníamos igual moda, chicos, y todo de la misma manera, y acá te acordás que había que era uno igual cuartil. ¿Te acordás? Ahora me faltó de estándar, voy a colocar. Igual cuartil. ¿Te acordás el cuartil qué característica tenía? Pongo el rango, acá el rango a 40. ¿Y te acordás que teníamos que poner para decirle cuartil? Teníamos que poner punto y coma y ponerle que le pongo 3. ¿Qué me va a calcular allí? El cuartil 3, ¿sí? Entonces hubiera puesto el 1 que me calcularía el cuartil 1, chicos, ¿sí? Entonces, promedio, mediana, moda, cuartil, entonces llegáramos a tenerlo de esa manera, ¿sí? Y por las dudas, chicos, recordate con respecto a desvío estándar, es desvío estándar, chicos, ¿sí? Entonces acá, entonces daría igual, y mirad, desvío estándar, ¿sí? Y el rango, chicos, ¿sí? Detallito nada más que hace un poquito allí referencia, chicos, de que puede llegar a aparecer en el desvío estándar, entonces desvest, puede tener una M al final o puede tener una P al final. Chicos, mira acá, lo hago a nosotros, ¿sí? Entonces puede aparecer desves, y acá, chicos, puede aparecer una M. Entonces, el desvío estándar es una muestra. Y si dice, chicos, y si dice igual, ves, y acá aparece una P, entonces eso es de una población, ¿sí? Entonces, viste que la muestra era más chiquita y la población era más grande, ¿sí? Entonces, tiene una serie de, una pequeña alteración en la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿ves? De muestra o de población cualquiera. El ideal es el primero, el que sea general, que se aplique una fórmula general para todos, ¿sí? Chicos, otras cositas, menudencias ya, este sí que ya menudencia. Si nosotros llegáramos a tener lo pongo acá, si llegáramos a tener acá, tengo este y este, yo llegara a colocar un número, entonces, y el número se coloca acá, se va para este lado, y en el otro, el número viene, lo voy a poner de otro color, el número por allí viene para este lado. Entonces, cada vez que se arrincone, chicos, entonces hacia la izquierda, eso es un número, esa es la forma decimal. Entonces, cada vez que esto esté hacia la izquierda, eso es número, chicos, ¿sí? Entonces, esta es la opción de número y te dice realmente que el formato es formato de número. Entonces, acá, chicos, el formato que llegara a tomar es de número. ¿Te acuerdas cuando habíamos hecho el ensayito que tenemos que hacer los cálculos y demás? Y a propósito, yo le había puesto 2 que estaban para el otro lado y no calculaba IMC, ¿sí? Porque lo puse a propósito del otro lado. Del otro lado, entonces, el formato, chicos, está, en ese caso, hacia la derecha, ¿sí? Entonces, si el formato se encuentra, chicos, entonces, hacia la derecha, entonces, llegáramos, chicos, espera que te estoy diciendo al revés, el formato de texto, no, yo con la derecha y la izquierda, entonces acá, entonces, así vamos de nuevo a los dos. Dentro de, si yo llegara a decirte el formato el formato de texto y el formato de número. Si tenemos el formato de número, es aquel que se mueve hacia este lado, ¿sí? Este es el formato de número.
y este es el formato de texto, chicos, ¿sí? Entonces aquí llegaremos a tener a modo de formato. ¿Viste cuando pones un número en Excel? Cuando empiezas a notar, cuando pones un número, no le decís nada, se pone solo de este lado. Luego vos lo formateás para que te quede en el medio, ¿sí? Entonces el formato de número es el que viene de este lado y chicos, el del texto es el que va del otro lado, ¿sí? Te aparecen un poquito mencionados cada uno de ellos, chicos, ¿sí? Y tres cositas más, que son símbolos. Preguntables, sí preguntables, chicos, ¿sí? ¿Qué significa, chicos, qué significa pesos? Luego, ayer lo vimos, chicos, qué significaba aceptas y el otro, qué significaba el embudito. ¿Te acuerdas qué significaba pesos, chicos? Servía para fijar una fila, o fijar una columna, o fijar ambos. Vos pones el signo pesos y llega a fijar, chicos, ¿sí? Entonces, en acordate, este sirve para fijar fila o columna, chicos, o ambos, ¿sí? ¿Te acuerdas qué significaba? Ya me dijiste, ordenar. ¿Y te acuerdas qué significaba, chicos? Era filtrar. ¿Y te acuerdas que te aparece un conjunto de teclas para filtrar? Que era control mayúscula L, chicos, ¿sí? Entonces, para llegar entonces, a la parte de filtrar, ¿sí? Entonces, era, entonces, control mayúscula, chicos, L, ¿sí? Entonces, allí tiene la capacidad de filtrar, ¿sí? Una cosita, pero era del primer tramo, chicos, pero que aparece acá, que para hacer y facilitar todo esto se utilizan ciertas tablas, chicos, que te permiten hacer esto para filtrar, ordenar y demás. ¿Te acuerdas cómo se llamaban las tablas? Tablas dinámicas, chicos, ¿sí? Entonces, recordar de que para realizar todo esto de manera más fácil, entonces se utiliza también entonces las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas era lo que te mostraba el profesor en el primer tramo, chicos, ¿sí? De cómo llegar a hacerlo para que sea más fácil. Entonces tenías, ¿te acordás? Ni me acuerdo cuántos datos era que tenías que hacer. Lo que hacíamos era directamente llevarlo a otra hoja con la tabla dinámica, decíamos varones, mujeres, y te separaba re bien, ¿sí? Entonces era mucho más rápido en lugar de utilizar otro tipo de fórmula, ¿sí? Bien, chicos, allí con la parte de Excel, ¿sí? Chicos, ahora lo que voy a hacer es pasarme a la partecita, hay unos segmentos que está entre qué es Excel y qué es metodología, chicos, ¿sí? Entonces acá estaríamos con esto completo que me quedaría infografía, que así ahí estoy yendo, chicos, ¿sí? Entonces voy primero a la parte de infografía, porro, entonces el repasito con respecto a ¿sí? Entonces acá, por las dudas, llegamos aquí a tener entonces mencionado la parte de, chicos, entonces los tres componentes de info. Ahora, lo que sigue forma parte, qué sé yo, de info, de método, no sé qué. ¿Y dónde aparecería? Viste que te fueron enviando diferentes PDFs sueltos, chicos, ¿sí? De los cuales, entonces, todos señaladitos. Estoy viendo acá el colorcito que se me formó de boquita, que mal le fue a River ayer. Justo, mira, no puede ser, te escuchas, el tipo sacar a ese. Mira, formó el colorcito que rojo de boquita, ya se va a hacer. Chicos, vamos primero a la parte de infografía, ¿sí? Bien, chicos, entonces acá, viste que está entre qué método e info, ¿sí? Entonces voy a infografía. Chicos, acordate, este año tenés infografía, tenés PDF nuevo de infografía, ¿sí? Es medio parecido hongo, pero tiene unos detallitos a tener en cuenta de diferencia, ¿sí? Mira, chicos, te pueden decir, che, ¿cuáles fueron una data histórica de cuáles fueron las primeras infografías?
Este aparece ya viejos. Los jeroglíficos que aparecían, chicos, allá y con los egipcios. Por eso que al principio lo describen, che, infografía siempre hubo, ¿sí? Entonces que llegaron a ser un texto que llama la atención, ¿sí? Luego, chicos, la infografía, recordate que llegará a ser entonces una representación gráfica y en esa representación gráfica, chicos, gráfica en la cual se tiene en cuenta todo lo que fuera de datos, todo lo que fuera de conocimiento, chicos, ¿sí? Por otro lado, ¿te acuerdas de que contesta, es necesario que conteste una serie de preguntas? Como el PDF fue armado, chicos, con un poco del que estaba con el nuevo, entonces 2 veces se nombra esto de las preguntas, ¿sí? Al principio aparece eso nombrado, te lo puse también en el apuntecito a nuestra manera hacia el principio, pero luego también llegará a estar, chicos, ¿sí? Entonces dice de que de los datos y conocimientos que uno llegará a tener, debería poder llegar a responder preguntas. Entonces, responde a. Entonces, ¿dónde? Entonces es necesario llegar a colocar en la parte del lugar, dónde, cómo, cuáles. Entonces, el cómo, el cuáles. Entonces, ¿cuándo va en el cómo, chicos? El cómo se llevó a cabo, cuáles llegaron a ser, en este caso, las características principales. Luego, chicos, en qué, y acá generalmente es en qué consiste, chicos, lo que se llegara a representar. Y luego, chicos, a veces en el hecho de acá donde pusimos cuáles son las características, y hay otros cuáles, chicos, cuáles son las cifras que se suelen llegar a utilizar, ¿sí? Luego, chicos, dentro de Chaque, ese CV y te agarra te preguntan lo más básico, como tenés tantas cosas finitas en la cabeza, por allí uno yo cuando digo, querrá preguntar, el título me está preguntando, elementos básicos. Los elementos básicos, chicos, es forma, proporción, ¿viste? Lo básico. Luego, mira, color, textura, ese son los elementos básicos. Entonces, Chaque con las denominaciones, chicos, ¿sí? Entonces, de la infografía, entonces, los elementos básicos, entonces, denominados de esa manera, chicos, ¿sí? Elementos básicos, y acá es de el lenguaje visual, entonces, del lenguaje visual. De los elementos básicos, entonces, llegáramos a tener formas, proporción, chicos, formas, proporción, color, textura, y esto aparece también, chicos, en el apuntecito viejo, ¿sí? Y luego la parte de imágenes, ¿sí? Entonces, sí, mira, te dicen, mencionen 3 elementos básicos del lenguaje básico de la infografía. Y era, chicos, sencillo. Entonces, ahora vamos a mirar. Formas, se le pone un cuadrado, un redondo, eso es, chicos, ¿sí? Proporción chiquito, grande, color amarillo, blanco, rojo. Luego, chicos, textura, viste que se le puede poner rugosidad, de cuadradito y demás hierba, chicos, ¿sí? Imágenes. Entonces, mira, 5 elementos básicos, chicos, ¿sí? Luego, lo que sí llegará a ser nuevo, chicos, si es más para un múltiple choice, ¿qué características llegarán a tener, sí? La característica que tienen toda infografía, chicos, es utilizar la originalidad, chicos, ¿sí? Entonces, originalidad llegará a ser realmente lo que lo determina, ¿sí? Luego que se entienda, entonces acá va la parte de la comprensión. Luego, chicos, el hecho de utilizar iconos. Si yo te dijera iconos, chicos, entonces iconos son representaciones visuales simples. Entonces los iconos son entonces las representaciones visuales, pero dentro de ellas las simples, ¿sí? Para luego, no quiero iconos, entonces se puede llegar a representar ilustraciones y gráficos. Ilustraciones o gráficos. Características, chicos, de la parte de las ilustraciones son, entonces, lo mismo que representaciones visuales, pero más complejas. Entonces, no dejan de ser todas ellas representaciones visuales, chicos, ¿sí? Y en el otro son representaciones visuales,
de números, de comparaciones, ¿sí? Entonces, mira, originalidad es como la característica más importante, chicos, ¿sí? Luego, viste de que deberá tener acá, estamos viendo, chicos, imagen, luego las otras, ya con, mira, que tenga consistencia, que el dibujito que pones corresponda a lo que estás diciendo, que sea complementario, chicos, que sea complementario y luego a veces es conveniente, ¿te acuerdas que decíamos, chicos, la conexión emocional? Bien, de todos estos, los tres primeros, wow, importantes, ¿sí? Originalidad, que se entienda, comprensión, dibujos, iconos, ilustraciones, gráficos. Iconos son los simples, ilustraciones complejas, los gráficos para números y comparaciones. Y lo otro, chicos, consistencia, complementariedad también, ¿sí? Bien, chicos, para acordarte los elementos básicos que habíamos allí mencionado, ¿sí? Luego, chicos, sí, y es que llegar a ser la parte que no aparecía en el otro, las partes, cuando lo dimos, chicos, nosotros lo habíamos mencionado en la clase, empezamos PowerPoint y todo, chicos, ¿sí? Pero vamos entonces a las partes que llegara a tener entonces chicos, una infografía, ¿sí? Entonces, de las partes tienen título, chicos, ¿sí? Entonces, denominado como tal. Luego puede o no llegar a tener una bajada, chicos, o subtítulo. Entonces, ese es el otro componente, chicos, ¿sí? Luego, llegáramos a tener acá a toda la infografía a la cual se denomina cuerpo, chicos, ¿sí? Entonces, acá tenemos uno, acá tenemos otro, acá cuerpo. En la parte del cuerpo es donde va, chicos, todo lo que corresponde a la información visual y textos en menor cantidad, chicos, ¿sí? Entonces, acá va la información visual, porque se caracteriza por eso, y luego la información textual, y la textual corta, chicos, ¿sí? No hay, sí hay, pero te dice de que debería ser por allí, de que no tenga 3 o 4 renglones nada más la parte de textos, porque si no solamente es todo texto, chicos, ¿sí? Entonces, allí con respecto a las características, ¿sí? Y luego, acá te acordás que siempre esta partecita es la que por allí nos olvidábamos, chicos, ¿sí? Entonces, te acuerdas que a lo último iba fuentes y créditos, chicos, ¿sí? Entonces, acá va fuente y créditos. Entonces, ¿qué partes llegaron a tener? Vamos a decirle 4. ¿Cuál puedo obviar? La segunda, pero luego el otro tiene que estar, chicos, ¿sí? Título, subtítulo, cuerpo, fuentes y créditos, ¿sí? Luego, chicos, ahora, si sale fuera de contexto, porque la profe lo que hizo fue combinar los dos. Vamos a una clasificación que es clasificación por categorías, chicos, que está incorporado en el PDF nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué categorías llegarán a ver de infografías? Entonces, de las categorías, entonces llegáramos a tener aquella que es científica o técnica, chicos, ¿sí? Entonces, ¿te acuerdas que tenemos la científica o técnica? ¿Te acuerdas de que entonces acá, la científico-técnica necesita unos dibujos particulares, un idioma particular y está pensado en la gente que lo va, chicos, a recibir, ¿sí? Luego tenemos a la infografía de divulgación. La de divulgación es para el público en general. Y la otra, ¿te acuerdas, chicos, que era la periodística, ¿sí? Entonces, recordate la de divulgación, llegar a ser entonces para el público en general, para el público, entonces, chicos, en general, ¿sí? De estas tres, chicos, de estas tres, realmente, chicos, todo el tiempo estuviste haciendo esta y esta, las dos primeras, ¿sí? Bien, entonces a eso, entonces denominado como categorías, chicos, ¿sí? Luego, ¿qué otra parte aparece, chicos, de infografía, ¿sí? Entonces, llegáramos a tener, ¿cuáles llegaran a ser la estructura de comunicación? Entonces, estructura, chicos, de comunicación. Entonces, llegarás, de que aparece generalmente esto, chicos, es llegar a estar acá una persona, acá llegar a estar una persona. Entonces, el que hace, chicos, la infografía, llegar a ser el emisor. Entonces, llegáramos a tener el emisor, que ya es uno. Luego llegáramos a tener al receptor,
receptor, chicos. Luego es necesario la utilización, chicos, de un mensaje. Luego, entonces, entre ellos se tiene que transmitir un mensaje, chicos, ¿sí? Ahora, cheque la infografía de estos. La infografía está en el canal que llegaron a utilizar, ¿sí? Entonces, el canal, en este caso, ahora que nos toca esto es infografía, si no sería, chicos, un texto, lo que fuera, un Excel, una llamada de teléfono, ¿sí? Entonces, emisor, receptor, acá mensaje. Y el canal, en este caso, es la infografía, ¿sí? Entonces, el canal o medio es entonces el medio que se utiliza para transmitir el mensaje. Recordate que el canal que llegará a ser es el medio o canal. Eso es, mira la denominación, estructura de la comunicación, chicos, ¿sí? Luego, este sí no lo no voy a colocar, sino a decir nada más. ¿Cuáles son los pasos para realizar una infografía? Primero elegir el tema, luego ir a estudiar el tema, chicos, ¿sí? Luego hay que buscar entonces, más allá de estudiar lo que sea actualizado, que estuviera, chicos, que fuera confiable, resumir, redactar algo y buscar imágenes acordes para luego llegar a ordenarlo, chicos, ¿sí? Entonces, eso no lo llegará, chicos, a identificar, ¿sí? Luego te dice de que para qué, dice un resumen para elaborar una infografía científica. Entonces, ahora ya va a esta, chicos, ¿sí? Entonces, a la infografía científica. Entonces, acá, en esta infografía científica, ¿cuál es el resumen que deberíamos llegar a tener en cuenta para poder hacerla? ¿Sí? Primero que sea útil. Entonces te habla, chicos, en este resumen, que es necesario que llegar a tener utilidad, chicos, ¿sí? Si no, no tiene sentido la misma, ¿sí? Luego, chicos, la presencia de diversos medios. O sea, que voy a colocarte diferentes medios. ¿Qué es eso? Que dentro de lo que, mira, medio o canal, que acá dentro del cuerpo apareciera, chicos, cosas del libro, cosas de alguna fotografía, que llegara a aparecer imágenes de diferentes lugares, ¿sí? Luego, chicos, que la infografía sea autónoma. Autónoma, que dependa de vos, que no tengas, chicos, ninguna inclinación a realizar algo para un informe parcializado, chicos, ¿sí? Luego, que sea, chicos, creativa, y justamente te dice la creación de la misma, acá, que sea, chicos, con originalidad, que para hacerlo es necesario llegar a reunir una serie de habilidades. Viste que al principio, en la primera infografía que habrás hecho, y salía así, vos decías, ¡ay, qué hermosa! Y cuando ya hiciste la número 10 y volvés a la primera, decís, ¿qué hice? Pero chicos, eso uno adquiere la habilidad practicando, ¿sí? Luego, chicos, sí lo que hace, dice que estimula al pensamiento creativo, ¿sí? Entonces acá como pusimos creativo, ya no lo llegará a colocar, ¿sí? Entonces creatividad y estimula al pensamiento creativo realmente y cada vez te sale mejor, chicos, ¿sí? Y este es el que para mí ahora estaría como, chicos, los otros formatos. Entonces, chicos, acá acordate que llegar a ser la infografía, un formato visual. Entonces, la infografía es un formato visual, chicos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué otros formatos visuales llegaran a ver, chicos? ¿Sí? Entonces, ese, si es nuevo, tiene un cuadrote, chicos, de comparativo, recordate acá en el apuntecito a nuestra manera, yo te puse 3 ejemplos, ¿sí? Un ejemplo de cada uno, chicos, ¿sí? Entonces, el primero es póster científico, chicos, ¿sí? Entonces, en el póster científico, ¿qué características llegar a tener? Es algo que vos llegarás a presentar en un congreso, entonces sería como tu lámina, donde en la misma, eso se llama, chicos, se trata un tema, y en este caso el tema de investigación es, chicos, acá el tema de investigación es a profundidad. Entonces, no es así nada más, chicos, ¿sí? Ponele, ¿viste lo de microbiota y actividad física? Primero tuvieron que haberlo presentado en un congreso con un póster, y en el póster que tiene que ir el título, los autores, el resumen, qué metodología,
ton cortito, pero eso es un póster científico. ¿Importan las imágenes? Nada, importa el dato y luego el gráfico, si fuera necesario, ¿sí? Entonces aquí sí tiene una estructura, chicos, ¿sí? Entonces es primero a profundidad y luego la característica, chicos, es su estructura altamente, chicos, rígida y establecida, ¿sí? Y en esa estructura, recordate que llegar a ser una estructura predefinida, entonces tienen que tener ciertas partes, ¿sí? Entonces, introducción, metodología. Entonces, introducción, metodología, que se llegó a utilizar, resultados, conclusiones, y luego, chicos, 1, 2, 3, 4, y luego bibliografía, ¿sí? Bibliografía. Entonces, esta es la estructura. Luego mirarle, chicos, en el apuntecito de nuestra manera, o pones en Google cómo es un póster científico. Entonces, realmente tiene el título, tiene las características y aparece así cada parte y está acompañado a veces con gráficos. El gráfico, ¿te acuerdas que era una imagen visual que te permite analizar los datos, chicos? ¿Sí? Entonces, esto tiene esta estructura y acá entonces puede tener gráficos, pero las imágenes no le dan cero importancia, no son importantes acá, excepto que estuvieran mirando, qué sé yo, celiaquía, y si te interesa cómo se ve chicos, el epitelio, pero si no, el gráfico allí, pero no, imágenes no llegarán a ser importantes, chicos, ¿sí? Vamos a ver el otro extremo, chicos, un collage informativo, ¿sí? Entonces acá llegaremos a tener, entonces, al collage informativo. En el collage informativo, acá, chicos, otra vez, si vamos a las dos características más importantes, chicos, ¿sí? En cuanto al tema que llegara a tratar, chicos, ¿sí? El tema es sin profundizar. Esa sería, entonces, acá, el tema es sin profundizar. Esa es una de las características. Y luego, en cuanto a la estructura, dice collage, chicos, ¿sí? Entonces, no sigue una estructura y se basa en imágenes, apenas una letra, ¿sí? Entonces, estructuras, significa que acá era predefinido, estructura, entonces no, acá no tiene, entonces no tiene algo prediseñado, predefinido, chicos, ¿sí? Entonces, no tiene, chicos, no tiene, no sigue. Y luego, chicos, el collage sí está lleno de imágenes, chicos, ¿sí? Su estructura sí no, llegar a estar. Aquí voy a colocar directamente muchas imágenes, chicos, imágenes, fotos, llegarán a ser el predominio y muy poco texto, casi nada de texto. Eso se llama collage informativo, chicos, ¿sí? Y luego, cuando va al tercero, que llegará a ser, chicos, la infografía, entonces, para tenerlo de referencia, entonces acá lo pongo aquí, entonces aquí vamos con la infografía, dice, bueno, pero poneme aquí infografía, como acá dice científico, chicos, y acá collage informativo, entonces vamos a la infografía científica. En la infografía científica, entonces, es casi una media de estos dos. Entonces, también tiene tema de investigación y también tiene una determinada estructura. Ahora, viste que en el primero el tema de investigación era a profundidad, este es sin profundidad. Y entonces en este está allí en el medio. Entonces lo que hace, chicos, es un enfoque parcial de un tema, ¿sí? Entonces acá es un enfoque, entonces acá es un enfoque parcial y en este caso es de un tema, chicos, ¿sí? En cuanto a la parte de la estructura, acá en la estructura, ¿te acuerdas que decíamos que se basa en la creatividad, chicos, ¿sí? Esa es la estructura. Vamos a hablar ahora de otra manera, cómo se le cante al que está haciendo. Mira, chicos, cuando hiciste una infografía, la hiciste como se te canta, pero que reúnan las partes nada más, chicos, ¿sí? Pero entonces aquí, en cuanto a la estructura, entonces, chicos, es libre y creativa, ¿sí? Entonces es libre y creativa. Ahora, sí está en esa libertad, sí recordate de que llegar chicos, a reunir. Recién lo pusimos, chicos, ¿sí? Entonces reúne imágenes y reúne
texto. Luego, en cuanto a las características, entonces tiene un motivo visual y el motivo visual, chicos, recuerda acá la imagen, esta parte visual es llegar a ser muy importante, ¿sí? La parte de imagen y texto y la parte visual es, chicos, como lo más importante, pero no es lo que acapara todo como lo es el collage, chicos, ¿sí? Entonces tiene que haber imagen y texto a la vez, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahora, sí, un detallito, si yo te dijera, es de mayor complejidad y dice de que como tenés que crear solo esto, de los tres, tienes, si el tema es científico y difícil, tiene una mayor complejidad, chicos, a la realización, ¿sí? Entonces, si llegáramos a tener el mismo tema en forma particular, ¿sí? Chicos, listo. Otros formatos visuales, entonces, ¿cuáles son? Póster, científicos, collage, infografía. Póster científico, a profundidad, estructurado, chicos, recordate cómo llegar a estar. Luego, collage informativo, lleno de fotos y poquita letra. Luego, infografía, enfoque parcial de un tema basado en imágenes acompañada de textos. Chicos, creativo, libre, y por ello que tiene una mayor complejidad porque pueden meter la pata al realizarlo, chicos, ¿sí? Bien, ahora, chicos, saliendo de esto, sigo acá con cositas. Entonces, ¿qué puede llegar a aparecer aparte de infografía? Algo de Canva, pero me interesan poquitas cosas de Canva, chicos, ¿sí? Si yo te dijera en la parte de Canva, ¿qué llegará a ser? Canva es una plataforma de diseño gráfico, chicos, ¿sí? Entonces acá llegáramos a tener la plataforma, entonces, de diseño gráfico, ¿sí? Por las dudas con respecto a él, chicos, ¿sí? Luego, chicos, en cuanto a Canva, me interesa solo la última hoja, la primera. Chicos, y te acuerdas que en Canva, esa plataforma de diseño gráfico, te acuerdas que era gratuita, y si no era gratuita, aparecía con una coronita que tenía una pantalla, una interfaz gráfica, sería una pantalla particular donde estaba el cuadrado y chicos, en el costado tenían los elementos, podía crear, chicos, imágenes con inteligencia artificial y demás. Ese era Canva. Lo que me interesa, chicos, es que una vez que vos diseñaste en Canva, podías descargar, y esto te pidieron, viste, como bastante, descargar con diferentes formatos, chicos, ¿sí? Entonces, recordemos los formatos, chicos, ¿sí? JPG. ¿La verdad, chicos, de JPG? Entonces, dice, archivo liviano, ideal para fotos. Entonces, chicos, el JPG, entonces voy a lo que llegar a ser ideal. Dice que es ideal para fotos. Tiene la particularidad, chicos, de ajustar calidad y escala. Entonces, acá ajusta, entonces, calidad y escala, ¿sí? Bien, JPG, de que será uno que te habían pedido bastante, ¿sí? Luego, chicos, la diferencia con PNG. ¿Te acuerdas, chicos? PNG sería también para imágenes, pero era con transparencia. ¿Qué era eso? Solamente el dibujo llegar a estar y todo lo que está alrededor, que es blanco, lo hace transparente, ¿sí? Entonces, chicos, recordar de que es con transparencia. Entonces, eso, o sea, en imagen también, ¿sí? Todo tiene, es ideal para fotos, tiene, chicos, PNG para transparencia, ¿sí? Y también sirve, porque como saca todo ese contexto, comprime un poco, chicos, entonces el archivo, ¿sí? Entonces, con transparencia, entonces comprime, chicos, el archivo, ¿sí? ¿Y por qué lo comprime? Porque saca el alrededor, chicos, ¿sí? Luego, el que no te pidieron, chicos, no te pidieron, y la verdad que no lo vi nunca en los exámenes, el SVG. Entonces, el SVG admite transparencia, pero de mejor calidad que el anterior, ¿sí? Entonces, acá, chicos, transparencias con, entonces, mayor calidad, ¿sí? Repasando entonces, JPG, PNG, SVG, la seguimos con los otros, JPG para fotos, y viste que ¿qué te hacían bajar JPG?
si hiciste una infografía era, o si hiciste un mapa conceptual. Entonces, las fotos estaban muy lindas, se veían mejor, chicos, cuando hacía esta bajada. PNG, recordate con transparencia, ¿sí? Luego de esto, chicos, acá aparece chicos, los PDF, chicos, ¿sí? Entonces, dentro de los PDF, chicos, ¿te acordás? Bueno, en este caso te dice, para ilustraciones, textos, acá ilustraciones, textos, entonces, ilustraciones, textos, gráficas. ¿Y qué ventaja le daba a esto? Que no se mueve, chicos, ¿sí? Entonces, una vez que está, no se llegará a mover. Ilustraciones, textos, gráficas y demás, ¿sí? Luego, existe un PDF, ¿te acuerdas que era el PDF? Pero en este caso es para imprimir. Entonces, el PDF que llegara a ser, chicos, para imprimir, tiene te dice con una resolución de, entonces este es para 300 dpi, chicos, ¿sí? Entonces tiene que ver con la calidad de la resolución. Entonces, el anterior ocupa menos lugar, este ocupa un poco más de lugar, pero te permite entonces, chicos, utilizar te permite imprimir de una manera adecuada. Un detallito, que en esto hay una opción que te permite decir, che, con qué recorte de borde se va a realizar, ¿sí? Pero vamos a decir que este es para imprimir. Luego, un ratito estuvimos viendo, si ponemos la extensión PPTX, entonces PPTX, ¿qué sería eso, chicos? Eso llegará a ser entonces PowerPoint, chicos, ¿sí? Y si aparece con una S al final, es un PowerPoint un poquito más nuevo, ¿sí? Entonces, recordad, en realidad, PPT es PowerPoint, con la X es la versión más nueva, chicos, ¿sí? Entonces, este llegará a ser PowerPoint. Y acá, de nuevo, aparece GIF, chicos, ¿sí? Entonces, con respecto a GIF, recién decíamos de que tenían que ver con diseños. Y recordate que estos diseños llegaron a ser los que eran animados, chicos, ¿sí? Luego, MP4, entonces MP4, dentro de los MP4, entonces videos y música, chicos, ¿sí? Entonces acá, que también vimos hace un ratito, videos y música, ¿sí? Detallito, nada más de JPG, NPG serían los más importantitos, y de los PDF, recordate qué significaba, la verdad que iba de atrás hacia adelante. Luego, chicos, eran por las dudas estos, pero como los vimos varias veces, pues sí, bueno, ya está este, ¿sí? Chicos, ahora, en la parte, voy a la IA, ¿te acuerdas que teníamos un PDF de la IA, chicos, sí? Entonces, voy a ese PDF a nombrar unas cositas nada más, chicos, ¿sí? Entonces, este que te dieron, uno que era a través de prompt, chicos, ¿sí? Entonces, de la IA que era prompt T. Prompt, chicos, no son siglas, es una palabra, ¿sí? Hicieron así como un conjunto de una contracción y que nos dice que es una instrucción o un aviso, chicos, ¿sí? ¿Qué era eso, viste? Entonces, allí pusiste nada más de la IA, chicos, ¿sí? Entonces, ahí Canva, entonces ahora dentro de la IA. Chicos, entonces acá, viste de que por las dudas que nos dijeran qué es prompt, chicos, ¿sí? Entonces, prompt, acordate de, es que si tenemos que escribirlo, de escribirlo bien, chicos, ¿sí? Prompt. Entonces, recordemos con respecto a esto, llegar a ser, recordate que te decía, es como una instrucción, es un aviso, pero acá ¿qué te dice? Es la entrada o instrucción dada, chicos, ¿sí? Entonces, esto llegar a ser entrada o instrucción. Que hay, chicos, instrucción, y bueno, sí que se le da entonces a la IA para que te realice, chicos, algo, ¿sí? Luego, acá menciona, no lo creo, chicos, ¿sí? Pero dice que la inteligencia artificial, qué sé yo, es de salud pública y fue explicado ahí por D'Agostino, que dice, es necesario utilizar la IA también en la parte de salud, ¿sí? Pero que no suene nada más D'Agostino, ¿sí? Y que el uso de prompt, entonces, chicos, se puede entonces hacer en diferentes IA. Y acá te nombran particularmente, chicos, la chat GPT, ¿sí? Entonces, dentro del chat llegará a ser entonces GPT. Te pueden preguntar qué significan las siglas, chicos, ¿sí? Entonces, es un transformador generativo, en este caso, chicos, preentrenado, ¿sí? Entonces, acá está en inglés, pero lo vamos a, entonces, transformador
llegar a ser un transformador, chicos. Entonces, un transformador generativo, vamos a poner primero la P, preentrenado generativo, ¿sí? Generativo. Entonces, realmente se lee así, transformador generativo preentrenado, chicos, ¿sí? Entonces, llegáramos a tenerlo al chat GPT, chicos, ¿sí? Por las dudas y solamente de decir cuál es la empresa de chat GPT, ¿te acuerdas cuando hablábamos con Mauro? OpenAI, chicos, ¿sí? Y el AI es AI, la empresa es Open, ¿sí? Entonces acá entonces es de la empresa, entonces OpenAI, ¿sí? Entonces, chicos, luego, mira, luego si uno dice Gemini o Gemini, ¿de qué empresa? Google, ¿viste? Entonces, ¿cuál llegaron a ser las empresas de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, me interesaba saber qué era prompt, que eran entrada o instrucciones que se le da a la IA. Una de las IA utilizadas es ChatGPT. ¿Qué significaba GTP, chicos? Y luego, ¿cuál es la empresa de la cual entonces proviene ChatGPT? ¿Sí? Te dice cuáles son los beneficios y limitaciones, así que no tiene sentido porque lo sabes, viste que tiene un montón de beneficios, las limitaciones por ahí tiene que ver con la información y solamente, chicos, esta instrucción, ¿qué instrucción le puedes dar? ¿De texto, de imagen, de video, de música, cuál o todas? Todas, ¿sí? Entonces, recordate qué instrucciones pudieran llegar a ser, ¿sí? Entonces, acá, de estas instrucciones, entonces recordate que tiene que ver con texto, audio, chicos, imagen, y acá, y todas las instrucciones que pudieran llegar a entrar, ¿sí? Chicos, ahora, chicos, había, viste, decimos, en transversales, vos abrís tu chicos, bueno, correo, tu aula virtual y tenés uno que dice transversales. Y en ese transversales, ¿te acuerdas de que había un tablero, chicos? ¿Sí? Entonces, que eran las herramientas del aula virtual, ¿sí? Entonces, ahí, herramientas, entonces, del aula virtual. Entonces, había unas series, solamente quiero mencionar algunas cosas, porque por allí aparece en transversales que se llegara a utilizar, ¿sí? Era chicos, que Yaite yo te había hecho de el tablero, chicos, el tablero que llegaran a ver, no tenés PDF de la facultad, tenés el aula virtual, chicos, para mirar cada una de las cosas que dice el tablero, chicos, ¿sí? Entonces, en ese tablero, ahí llegáramos a tener Moodle. Entonces, sí, por ahí aparecía que era Moodle, chicos, ¿sí? Entonces, recuérdense con respecto a la parte de Moodle, que fue, chicos, es una plataforma donde está diseñada, es plataforma, y esa plataforma luego la modificas para crear el aula, ¿sí? Entonces, el aula virtual, entonces, ¿qué utiliza? Esta plataforma, chicos, ¿sí? La plataforma de Moodle, ¿sí? Y la plataforma de Moodle fue desarrollada por Adobe, chicos, ¿sí? Entonces, Moodle es genérico. Moodle utiliza, chicos, la plataforma virtual de la facultad, la plataforma virtual de la escuela, la plataforma virtual, chicos, de, qué sé yo, un hospital. Entonces, es una plataforma, chicos, ¿sí? Entonces, te pueden llegar a decir, che, ¿qué plataforma utiliza? El aula virtual o el hospital, qué sé yo, que llegara a estar Alfonso, por ejemplo, ¿sí? Chicos, esta fue diseñada desde al principio, chicos, en los 90, entonces por Adobe, ¿sí? Entonces, a partir de ella, entonces que se obtiene la interactividad, se puede, bueno, lo que es el aula virtual, chicos, ¿sí? Un diseño fijo, seguro y permite comprender todo, ¿sí? Luego, esta es la plataforma. Luego, chicos, lo que hace el aula virtual es utilizar diferentes sitios web, chicos, ¿sí? Y dentro de los sitios web, uno lo terminamos, chicos, de mencionar, Canva, Genially. Entonces acá, chicos, Canva, Genially, y acá sí me pueden decir, ¿qué sitio web utilizó la aula virtual para desarrollar y presentar todos los apuntes? Genially utilizó, chicos, ¿sí? Ese que da vuelta a la hoja, que mezcla todo, ¿sí? Entonces, Genially, ¿sí? Luego, chicos, Luxicar, chicos, ojo,
Lucid Chart, y acá, chicos, entre otros, el que por allí, chicos, este año lo quisieron utilizar, CMap Tools, chicos, ¿sí? Entonces, CMap Tools, no quisieron utilizar este año, ¿sí? Que era para justamente mapas conceptuales, ¿sí? Chicos, yo te dijera, che, y la línea de tiempo. Línea de tiempo, le gusta, chicos, ¿sí? Entonces, línea de tiempo. Línea de tiempo les gusta mucho el Lucid Chart y el que aparece, chicos, entonces, en tus herramientas de aula virtual, ¿sí? Mapas conceptuales también, estos dos es para mapas conceptuales. Pero luego viste que los mapas conceptuales luego terminaste haciendo en Canva o en PowerPoint, porque no lo activaron o no te pidieron Lucid Chat, chicos, ¿sí? Luego, acá en la parte de, chicos, PowerPoint, me detengo. Mira cómo lo describe la herramienta esta virtual. Dice, PowerPoint es un programa que presenta un panel, mira, intuitivo. Es una herramienta diseñada para generar en forma clara y concisa conceptos de imágenes y formas. Entonces allí es donde aparece esas palabras que por allí aparece para definir, chicos, ¿sí? Luego, infografía, lo que chicos, hace un ratito recién llegáramos a tener. ¿Viste con qué te hicieron hacer este año? Canva, ¿sí? Luego el otro es Genially, chicos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se lo define al Canva a la infografía? ¿Cómo llegar a presentarlo? Te dice que es comunicar, esto es comunicar. Dice, ¿qué utilizaría para comunicar de manera visual una información? Así en forma textual. Infografía, chicos, ¿sí? Entonces, de manera visual, y facilitar transmisión. Y facilitar, chicos, la transmisión. Entonces, mira, es para comunicar visualmente y facilitar la transmisión de una información. Es infografía, chicos, ¿sí? Luego, nosotros este año no hiciste Padlet, pero Padlet es un muro, como que fuera Facebook, chicos, ¿sí? Luego, ¿te acuerdas? Buscarú, por las dudas nada más, no me interesa mucho, chicos, era por las dudas, era para audio. Te pueden llegar a decir, che, los audios, los podcasts que presentaron en la historia, pudieron haber utilizado cuál de las siguientes herramientas visuales, Bucarú. Entonces, recordate, chicos, aquí, entonces, ni lo mencionaron, pero Bucarú. Entonces, recordate que Bucarú es una página web que permite grabar audios con el micrófono, chicos, ¿sí? Mira, es página web, chicos, ¿sí? Entonces, dentro de esto, ¿sí? Entonces, permite entonces generar, chicos, grabar audios, ¿sí? Entonces te permite grabar audios, entonces con micrófonos y tiene chicos, una manera muy particular de llegar a hacerlo, ¿sí? Luego, chicos, no, lista de cotejo, cuestionario, no, acá sí. Chicos, te dice los recursos de trabajo en el espacio. Entonces, en este año, entonces, yo pongo el título, pero todo el contenido lo llegarás a tener. Workspace, space, chicos, ¿sí? Entonces, acá llegarás a tener, decime los tres. Si yo te dijera, quiero en la nube, chicos, si decimos en la nube, entonces sería, chicos, el cloud, ¿sí? Entonces, Google, entonces acá, correspondiente, entonces, chicos, al Google, y en este caso, entonces, en la nube, ¿sí? El equivalente del Word, ¿cuál llegará a ser? Google Docs. Entonces, acá, chicos, llegáramos a tener, entonces, Google, entonces acá Docs, y ahora decime, chicos, el equivalente a Excel, Sheets, que fue el que dimos hace un ratito, y el equivalente a PowerPoint, ¿te acuerdas que era Slide, sí? Entonces, y este pedacito sí es de este año, ¿sabes? Este pedacito no estaba antes, ¿sí? Entonces, llegar a ser plataforma, llegar a ser, chicos, plataforma colaborativa, entonces, plataforma colaborativa, chicos, de Google, ¿sí? Colaborativa
de Google, ¿sí? Entonces, llegaron a tener ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia, sí? Y luego, chicos, hay una otra, dentro de estas plataformas, ahora voy a agregar una cuarta, que era aquella que desde el 2025, entonces es una plataforma educativa, chicos, ¿sí? Entonces, dentro del, ¿viste? Estas son todas colaborativas, entonces, ¿te acuerdas que era Google Skills, chicos, sí? Skills. Entonces, recordate de que esta llegara a ser entonces plataforma, esta plataforma es dentro de la colaborativa, pero recordate, chicos, que esta era la plataforma educativa, chicos, con IA. Entonces, este pedacito sí es el que aparece este año, chicos, ¿sí? Y hay algo que tenés, chicos, en tu barra de herramientas, que es el chatbot. Entonces, chicos, decir, che, ¿quién es chatbot? Asistentes virtuales. Chao, chicos, ¿sí? Entonces, recordate, chatbot, chicos, asistentes virtuales. No sé si lo llegaste a utilizar, chicos. Año pasado bastante se movían los chatbots, ahora casi nada, ¿sí? Chatbots, entonces recordate, asistentes virtuales, ¿sí? Chicos, ¿y viste cómo se llama el chatbot de tu aula? Se llama entonces Medibot, entonces le dieron un nombre, chicos, ¿sí? Entonces se llama Medibot, chicos, ¿sí? Cubriendo todos los agujeritos, chicos, que pueden llegar entonces a estar mencionados. Eso era lo que quería mencionar de acá, ¿sí? Y para redondear todo esto, entonces fíjate que fuimos viendo. Informática, esto negruli, pero había cositas, chicos, que aportaban. Infografía, Canva, las extensiones, por las dudas de IA, que era Prompte, que era ChatGPT, chicos, ¿sí? ¿Y a qué empresa pertenece? ChatGPT, no Prompte, chicos, ¿sí? Prompte le pones a cualquiera, ¿sí? Recordate que era entrada o instrucción, ¿sí? Herramientas virtuales, de estas nombramos las más importantes y chicos, como referencia de este año, ¿sí? Chicos, y ahora sí quiero redondear con una bibliografía, chicos, ¿sí? Entonces, una bibliografía de un libro, todo sencillo, cosa que después vos lo apliques en normas Vancouver y en normas APA. Luego, un artículo científico de ambos, no vaya a ser que el artículo te digan poner referencia bibliográfica, ¿sí? Bien, chicos, entonces allí vamos con esa última partecita de todo, ¿sí? Bien. Lo que nosotros vamos a repasar, chicos, tiene que ver con epistemo y método. Esta partecita ya no lo vamos a tocar, chicos, ¿sí? Forma parte de info que llegaron a ver las menos preguntas y las fuimos viendo bien, chicos, ¿sabes? Bien, entonces ahora vamos a bibliografía, chicos, ¿sí? De la bibliografía, chicos, apuntes que tenés es donde, si vos estudias de los PDF de la facultad, está el Word, ahí a los últimos dos. Queda medio cortito eso, chicos, ¿sí? Queda realmente cortito. Luego había un link, chicos, que también estaba medio cortina, ¿sí? Y luego había uno que te había mandado que decía citas y referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces lo que hice fue juntar lo de los diferentes años que quede lo más cortito posible, ¿sí? Uno parecido a este estilo, ¿sí? Entonces, citas y referencias bibliográficas. Entonces, hacia allí, entonces, me voy yendo, chicos, ¿sí? Chicos, dentro de las citas y referencias bibliográficas, siglas. ¿Viste de que las referencias bibliográficas llegaran una vez que vos encontraste un lindo PDF, luego lo acompañás con una serie de con el link que decimos, ¿sí? El link que llegara a ser, chicos, ¿sí? El link llegará a ser el DOI o el URL, ¿sí? El cual se antecede por unas letras HTTP. Entonces, HTTP, si luego tiene la letra S, significaba seguro, ¿sí? Entonces, hacia voy, ¿sí? Entonces, por las dudas, esas características, chicos, ¿sí? Bien, entonces, chicos, dentro de la bibliografía, recordemos de que si la bibliografía está en línea, entonces puede tener una de estas dos referencias, ¿sí? Puede tener DOI o puede tener, chicos, URL, ¿sí?
siempre está, no, este sí que realmente no creo las siglas, chicos, pero sí, pues, sí te dan la referencia para que vos hagas, ¿sí? Se lee, chicos, de atrás hacia adelante, ¿sí? Entonces, identificador de objetos digitales. Entonces, este era el identificador de objetos digitales, chicos, ¿sí? Bien, y el URL, chicos, es localizador de recursos, chicos, localizador, entonces, de recursos uniformes, chicos, ¿sí? Este no creo en cuanto a qué dicen las siglas, este sí que no creo, pero ahora, si tenés DOI y URL, ¿qué elijo? DOI, porque DOI es un identificador único, chicos, ¿sí? Si yo tengo DOI o URL, ¿qué elijo? DOI para poner en la bibliografía. URL, chicos, a veces te localiza la revista, pero no el artículo, ¿viste? Entonces te referencia medio raro, ¿sí? Entonces, DOI es el identificador único, chicos, ¿sí? Ahora, en esta, recordate que esto llegarán a corresponder a las direcciones, entonces las direcciones en Internet, ¿sí? Bien, luego la otra, por las dudas, ¿sí? Cuando uno ves el URL o ves el DOI, entonces, chicos, te dice qué protocolo usó, ¿viste? Protocolos de informática, ¿sí? Y ahí es HTTP, qué protocolo utilizó, chicos, ¿sí? Entonces, direcciones de Internet, y acá, chicos, el protocolo entonces utilizado, HTTP, HTTP. Y ahora, chicos, dentro de estos, viste de que si aparece con una S, vos sabés que es seguro, chicos, ¿sí? Pero lo vamos a poner allí nada más. Y también leyendo de atrás para adelante, chicos. Entonces, este es un protocolo. Entonces, por allí, chicos, el protocolo de hipertextos, chicos, ¿sí? De hipertextos. Entonces, eso llegará a ser. Si llegara a tener la S, entonces esta que significaba que esto era seguro, chicos, ¿sí? Bien, entonces eso era por las dudas nada más, chicos, quería allí mencionar que no llegara a ser la base de esto, ¿sí? Sí, chicos, hago acá y después borro para hacer una bibliografía, ¿sí? Si nosotros tenemos a las normas Vancouver, y luego, chicos, tenemos a las normas APA. Recordate, estas se utilizan sobre todo en ciencias de salud. Y en este, chicos, se utilizan en ciencias sociales, ¿sí? Luego, dentro de las otras características, chicos, si yo llegara a decir cita en Vancouver, voy a hacer una cita textual, chicos. Si tiene, en los dos coincide. Cita textual, comillitas. Si es comillita, la cita textual. Si no tiene comillitas, la cita es parafraseada o indirecta, ¿sí? Entonces, yo tengo esto, chicos, acá una cita y fuera Vancouver. ¿Qué va a aparecer acá al final? Ponele acá un número 3 o como potencia. Eso llegará a ser una cita en Vancouver. En tanto que las citas APA, entonces llegará a estar. Entonces acá voy a colocar, vamos a tener la cita, acá llegáramos a tener así y al final dice, por ejemplo, el autor Gómez 2024. Entonces, cita de manera diferente. Entonces, sí, tu texto que te dan dice apellido y año o dice apellido a un chico sin año, es APA, ¿sabes? Y si las citas, chicos, no me sirve un solo numerito, fíjate que estuvieran unos cuantos y están en orden, 3, 4, 5 y demás, pueden aparecer 4 o 5 porque a veces la cita está en varios lugares, eso es Vancouver. Eso sí te puede llegar, chicos, en el texto que estás, qué tipo de cita llegar a estar formateada. Así que sé yo, sí lo puedes saber, chicos, ¿sí? Entonces está numerada, es Vancouver. Si aparecen nombres adelante atrás, entonces, chicos, llegar a ser APA, ¿sí? Si está abajo, se le da más, si está atrás, se le da más importancia al texto. Si el apellido está adelante, se le da, chicos, más importancia a lo que dice el autor, ¿sí? Chicos, esta cita, si está así, recordate que llegaron a ser esta textual o la textual la llaman también directa. Solamente entre nos digo, che, ¿qué pasa si vos ves la cita, pero no tiene la comillita? Si no tiene la comillita, entonces es parafraseada o indirecta, chicos, ¿sí? Entonces, recordate que acá solamente nombro a la que es directa, ¿sí? Chicos, ¿qué la otra cosa que estaría para llegar a observar cuando vas a la referencia bibliográfica? Me detengo. La diferencia que hay entre bibliografía y referencia,
Bibliografía está todo lo que utilizaste, esté o no adentro del texto. Y luego, referencia bibliográfica es todo aquello que está citado, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces dice referencia bibliográfica, ¿sí? Entonces, vamos a la referencia bibliográfica de cada uno de ellos, referencia entonces, bibliográfica de cada uno de ellos. ¿Cómo me doy cuenta que es esta? Porque aparece eso que estaba citado, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, y ahí aparece, chicos, la referencia, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta que es esta? Porque aparece en orden alfabético, chicos, ¿sí? Entonces, ponele, qué sé yo, Alfonso, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Te acordás que había sangría francesa? Y ahí seguía. Luego sigue digo, el próximo, blanco, no sé qué, no sé qué. Sangría francesa. Entonces, recordate, no tiene número. Mira, entonces aparece enumerado. Y la otra característica de esto, que aparece entonces en orden alfabético, y luego la otra con sangría francesa. Y la otra cosa, chicos, que lo vas a ver ahí al toque, francesa, es que en la referencia bibliográfica, ahora lo vamos a ver, inmediatamente al lado del apellido, acá ya aparece el año, no, chicos, ¿qué es yo? 2020, acá inmediatamente aparece el año. Entonces, ¿sí? ¿Listo? Esa es una referencia a normas APA. Acá, chicos, el año aparece al final, no te digo al final, pero casi al final aparece el año, ¿sí? Entonces, si tuviera el año entre paréntesis, inmediatamente pues los autores, chao, listo, ese es normas APA, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahora sí vamos a ejemplos, ¿sí? Entonces saco acá donde doy y vamos a dentro de esto, ¿sí? Chicos, este año empezaron primero haciéndote la referencia bibliográfica Vancouver. Y en el segundo tramo, hasta norma APA apareció, ¿sí? Entonces, por las dudas, dale que lo vamos a mencionar a ambos, ¿sí? Entonces, vamos a primero a tratar de hacerlo medio chiquitito, entonces para hacerlo comparativo, ¿sí? Vancouver, ¿sí? Entonces, con respecto a la parte de Vancouver, lo que voy a colocar es datos, ¿sí? Entonces, saco esto, chicos, y de datos voy a colocar que el autor de un libro, voy a hacer sencillísimo, chicos, ¿sí? Entonces, acá, que el autor del libro llegara a ser un nombre más chiquitito, Gómez, chicos, Ana, qué sé yo, Ana Beatriz. Entonces, allí ahora lo que quiero es libro. Luego lo voy a transformar en otro, chicos, ¿sí? Luego necesito el título. Entonces, mira el título, química, nada más. Sí te pueden dar segmentos de libros, chicos, que te tenés como tanto, ¿sí? Luego, sí, por ahí puede aparecer en la editorial, lo que tiene que aparecer es lugar, entonces vamos a suponer lugar Buenos Aires, chicos, y editorial. Entonces la editorial, invento cualquiera, Capeluz. Chicos, entonces, con eso vamos a hacer Vancouver y vamos a hacer normas APA, chicos, ¿sí? Entonces, Vancouver, tenemos que poner el apellido y el nombre de los autores sin punto, ¿sí? Entonces acá dice Gómez Ana Beatriz, entonces acá va a ir Gómez, y en este caso, chicos, sin nada acá, A, B. Y si tuviera otro autor, recién va la coma. Como acá yo voy a poner con un solo autor para llegar a ahorrar, chicos, tiempo, allí nada más llegar a ser. Che, ¿y acá qué llegar a ser? Y en este lo que se pone es Gómez y ahora coma A punto B punto. Y ahí sigue el que sigue, chicos, ¿sí? En este caso no hay otro, entonces no pongo más, ¿sí? Entonces, chicos, ahí viene la primera diferencia y que uno puede meter la pata, ¿sí? Entonces, Vancouver, pelado va, chicos, ¿sí? Gómez, AB, sin punto nada, solamente la coma se utiliza para separador, chicos, ¿sí? Y acá no acaba Gómez, coma, A punto, B punto, chicos, ¿sí? Entonces ahí a tenerlo en cuenta eso, ¿sí? Luego dice, bueno, es necesario poner el título, ahora sí ya sigo acá en este nada más, chicos, ¿sí? Entonces pongo punto exagerado,
va el título, entonces allí va la parte de química. Chicos, por allí, si hubiera una edición, segunda, tercera o cuarta edición, se suele colocar acá, chicos, ¿sí? Inmediatamente, este realmente lo hace bien en sencillo, chicos, ¿sí? Luego de química, lugar. Entonces, lugar, Buenos Aires, chicos, e inmediatamente... yo acá voy a borrar un poquito para que después lo haga un poquito más abajo, ¿sí? Entonces, dice Buenos Aires, dos puntos, la editorial, en este caso Capeluz, chicos, que llegáramos a tener, y último y cola de perro va el año, 2024, que no puse acá. Entonces, ahí pongo año, entonces, chicos, 2024, ¿sí? Entonces, si llegáramos a tener, recordate, en la parte, chicos, acá, el autor, acá llegáramos a tener el título, entonces llegarás a tener el lugar, luego llegarás a tener la editorial, chicos, y luego el año, ¿sí? Entonces aquí estamos frente a la parte de referencias de Vancouver, chicos, ¿sí? Entonces, si llegáramos ahora a tener que hacer en las normas APA exactamente el mismo, entonces acá recién voy a hacer una rayita, chicos, ¿sí? Y voy a utilizar otra vez al mismo autor. Entonces recién decíamos que llegara a ser entonces Gómez, entonces acá, coma, Ana, Beatriz, entonces allí, punto. Para que sean normas APA, ¿te acuerdas que iba inmediatamente allí? Año, chicos, ¿sí? Entonces acá, 2024. Y ahí sí sigue medio parecido, chicos, ¿sí? Entonces va el título con un detalle. El título quiere en cursiva, chicos, ¿sí? Entonces acá el título lo voy a colocar entonces así en cursiva quiere, chicos, ¿sí? No me da la cabeza hacer en cursiva. Acá no, el Vancouver dice nada, que sencillo nada más, chicos, ¿sí? Entonces, el título en cursiva. Luego, chicos, si hubiera una edición, se pone la edición y si no directamente, chicos, ya se va a la parte de el lugar y acá, chicos, el lugar y la editorial, ¿sí? Entonces acá, chicos, va Buenos Aires y luego, chicos, Capeluz. Es más, a veces en las normas APA 2019 saca la parte de decir, no es necesario ni siquiera poner lugar. Así que, chicos, si uno pone lugar, está bien. Y este puede no estar, chicos, ¿sí? Entonces, este es el alternativo, ¿sí? Bien, ahí tenemos entonces libro. Estos eran los datos del libro para uno y otro. Entonces, chicos, memorizando y comparando. Entonces llegarás a tener el autor. Acá está el año, chicos, ¿sí? Fíjate el título, ese llegará a ser la diferencia. Luego acá lugar y editorial. Y recordate editorial, recordate este es alternativo, chicos, ¿sí? Te puede o no estar, ¿sí? Bien. Y el otro, chicos, entonces voy a sacar esto y voy a poner datos, pero ahora de una revista, chicos, ¿sí? Entonces, vamos a datos de una revista. Entonces, digo, chicos, un artículo científico, ¿sí? Un artículo científico. Entonces, en el artículo científico pongo, entonces, autor, Araujo. Entonces, Araujo, chicos, Pablo Alberto. Bien, el título, mira, título, pongo cortito, chicos, ¿sí? Es sobrepeso y obesidad. Chicos, acá el lugar realmente no nos llegará a interesar para nada. Lo que interesa es la revista, chicos, ¿sí? Entonces lo voy a colocar de referencia. Entonces la revista inventó una, entonces chicos, revista médica, así el nombre, entonces de la revista. Por otro lado, chicos, dentro de ella, el número, primero el volumen, luego el número de la revista, entonces chicos, acá está el nombre, luego volumen, chicos, 4, número 8, páginas, entre las páginas 214 a 218, todo eso de la revista, ¿sí? Bien, chicos, entonces vamos a Vancouver. Entonces Vancouver sigue con la misma, chicos. El autor, poner autor así sencillo, el apellido y las siglas. Ahora, chicos,
tiene que estar en el orden y los nombres también tienen que estar en el orden, ¿sí? Entonces acá llegar a decir, acá voy a colocar en diferentes niveles, chicos, ¿sí? Porque voy a tratar de que entre en una fila, chicos, ¿sí? Entonces, acá era este para este, ¿sí? Entonces acá, Araujo, sí. Entonces, ¿pongo coma? No, no, no. Pablo Alberto, ahí va, punto, chicos, ¿sí? Luego de esto, allí ya va el título, así, lo azul, ¿viste? Va el título en este caso, este título es del artículo, chicos, ¿sí? Entonces, acá va a ir sobrepeso y obesidad. Entonces va el título de manera inmediata. Y luego Vancouver dice, a partir de allí pone todo lo de la revista, chicos, ¿sí? Entonces, a partir de allí va todo lo de la revista, solo que esto que quiere que estén, chicos, que esté resumido, tiene una serie de contracciones cada revista. Si por ahí aparece lo que te llegaran a dar así contraído, ese, no va la revista completa, sino Ref, Med y demás, chicos, ¿sí? Entonces acá le invento uno, entonces Ref, Med, entonces va de manera resumida, chicos, ¿sí? Y recién allí, chicos, va el año 2024, yo no puse año, ¿sí? Entonces acá voy a colocar que la revista es del año 2024, ¿sí? Entonces recién iría la parte del año, entonces acá, punto y coma, sigo con la revista. ¿Te acuerdas que el volumen, chicos, iba con número así? Y entre paréntesis, ¿te acuerdas que iba el número de la revista? Volumen, número de la revista, chicos, ¿sí? Y luego inmediatamente va el número de páginas, las cuales llegan a ser 2 puntos. No se pone la palabra página, directamente la página, chicos, ¿sí? Entonces, en ese caso, acá iría 214 guión y Vancouver dice, che, si ya tiene 214, no ponga 218, ponen los 2 últimos números nada más, 214, 18, y si vos pones 214, 218, está bien, ¿sabes? Entonces, chicos, esa es Vancouver, ¿sí? Entonces, mira, acá estamos nombrando entonces la parte de el autor. Si hay al toque, chicos, el título del artículo, chicos, ¿sí? Y luego yo lo pongo a propósito todo en rojo porque lo ordenó realmente Vancouver, todo junto a lo de la revista, ¿sí? Entonces acá tenés el nombre, pero en este caso es el nombre de la revista, yo le voy a poner resumido, pero resumido contractado, chicos, ¿sí? Entonces acá año. Y este, chicos, recordate, el primer número es volumen, lo que está entre paréntesis es número, y luego lo que sigue son las páginas, chicos, ¿sí? Ahora le tocó el turno a este. Entonces, chicos, lo voy a empezar así para que me dé, chicos, un poquito el espacio, ¿sí? Entonces, ahora de nuevo voy a, chicos, acá, voy a sacar estos puntitos, ¿sí? Entonces, acá Araujo, ¿qué iría? Coma, Pablo, Alberto, ¿viste? Entonces, ahora, ¿qué se distingue en ese caso las normas APA, chicos? ¿Sí? Que luego, inmediatamente que tenemos que llegar a indicar, tenemos que indicar, chicos, el año, ¿sí? Entonces, acá que deberíamos indicar inmediatamente acá es el año. 2024, ¿sí? Entonces, eso realmente una vez que lo tenemos ahí identificado, estaríamos muy bien, chicos, ¿sí? Luego, el título del artículo, lo voy a poner en negro, el título del artículo va paradito, chicos, ¿sí? Sobrepeso y obesidad. Sí, pero sí había algo que estaba en cursiva. Bueno, ahora sí, en las normas APA, lo que pone en cursiva es lo que sea de la revista, chicos. Entonces acá pongo punto, ¿sí? Entonces, ahora sí, normas APA quiere entero el nombre de la revista en cursiva, chicos, ¿sí? Entonces acá, este sí quiere en cursiva, entonces revista médica, pongo así nada más, chicos, en chiquitito, y ahí, una vez que está la parte de la revista, dice coma, poner volumen, que sigue también, el volumen era 4, poner el volumen en cursiva y a partir de allí enderezate. Entonces allí llegar a ser
8, entonces allí estaríamos casi en un parecido. Y luego, chicos, coma, y allí los 214, 218, generalmente las normas APA no hace esa diferencia, pero puede llegar a aparecer, chicos, ¿sí? Entonces, fíjate las diferencias que fueron 2 con comas. Y mirad acá, chicos, estas diferencias, ¿sí? Lo que quería era decirte, chicos, de que puede que te digan, realizar justo esto sacó de un libro con estos autores, y que fueran las normas Vancouver y que esta referencia bibliográfica es la quinta. Ah, entonces, ¿qué tengo que poner acá? 5, ¿sabes? Entonces, chicos, que la referencia bibliográfica esta es la 10ª. ¿Ah? Entonces acá va a ir 10 puntos, ¿sabes? Entonces, chicos, llegar a ser importante. Acá es referencia, acá no, excepto que tú te lleves 2 renglones. ¿Qué deberías llegar a hacer, chicos? En la parte de abajo tener un pedacito en cuanto a la sangría francesa, ¿sí? La otra, yo acá no puse ningún link, chicos, ¿sí? Y ahí es igual para libro, para revista, para lo que fuera, va todo igual, pero al final tenés que poner punto y poner el link, chicos, ¿sí? Doy, no sé qué, HTTP, no poner chicos, recuperado de, eso ya salió ya, ¿sí? Entonces acá, si fuera esto online, entonces habría que poner acá el DOI, entonces HTTP, DOI, no sé qué, número, cuatro. Cada país tiene, chicos, un inicio de DOI particular, ¿sí? No importa eso. Entonces, recordad que si es online, va acá, lo mismo acá, lo mismo acá y lo mismo acá, el chico poniendo un punto y se pone el DOI, ¿sí? Entonces, chicos, de genérico, mira más bien lejito, Vancouver, da como onda Vancouver, chicos, ¿sí? Por mucho le pidieron Vancouver. Me ha parecido el libro y cosas, ¿viste? Acá, el título, hasta igual, ¿viste? Vamos al libro. Lugar, editorial, año, chau, listo. Y en este, todo esto, y luego toda la revista. Y la revista, chicos, todo así derechito. Revista, año, volumen, número, páginas. Entonces, chicos, este es llegar a ser la posta. Memorizate bien uno y el otro sabes que tenés que traer para adelante esto y luego, chicos, ponerle torcidito, acordate en la revista, pero es casi igual, ¿viste? Casi igual, pero tiene comas, chicos, ¿sí? Entonces, tomaron y si a veces tomaron, chicos, ¿sí? Entonces ahora tenemos porque es un artículo NN, un pedazo NN que puede llegar a aparecer, ¿sí? Bien, chicos, entonces esta tarde lo que vamos a hacer es empezar el repaso, pero también, chicos, vamos a ir incorporando algunas cositas, ¿sí? Entonces, de la parte de ambiente que quedó en pendiente, ¿sí? Un chiquitito, repaso, 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 ¿sí? Entonces, quedamos tranquilitos, ¿sí? Te voy a mandar ahora, ahí sí te digo, te mando cómo fue en los 2022, 2021, si quieres 2021, 22. Un segmento del texto, es la primera hoja o la segunda, y preguntas de ese pedacito, ¿sí? Ese es lo que te voy a mandar ahora, ¿sí? Bien, chicos, entonces les saludo a los chicos del Zoom, les saludo a todos. A comer locro, empanada.